bienvenido a este foro virtual, tanto a nuestros socios. También tenemos otros participantes externos y también representantes de los medios. Esto, a diferencia de los otros foros que hemos tenido, es un foro totalmente abierto. En Zoom también está en el streaming en YouTube en directo. La grave crisis social, económica y sanitaria, obviamente, es una de las grandes preocupaciones para nosotros en el Círculo. Estamos debatiendo distintas propuestas. Tenemos realmente que preparar para la próxima fase, que es la recuperación y la transformación, ¿no? En julio presentamos un estudio con el Boston Consulting Group con 14 prioridades para este futuro y no podemos fallar en todo eso. Más que reconstruir, queremos transformar el modelo productivo y hacerlo realmente competitivo. En julio presentamos un estudio con el Boston Consulting Group con 14 prioridades para... Bueno, contamos ahora con limitada información sobre los mecanismos, sobre el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Esto yo creo que vamos a escuchar ahora un poco el proyecto. Tenemos algo de información sobre los presupuestos generales del Estado que presentaron anteayer. En el Círculo no nos parece lo más adecuado el momento para subir impuestos para gastos sociales. Otros países de Europa, nuestros vecinos, están bajando impuestos. Bueno, incluso Alemania ha bajado el IVA en este momento. Pero tenemos invitado hoy Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, compartir su visión sobre esta cuestión. Luis de Guindos, bueno, no necesita presentación, ha estado mucho con nosotros aquí en el Círculo en su anterior etapa de ministro. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, premio extraordinario fin de carrera y número 1 de su promoción de técnicos comerciales y economistas del Estado. Pasó por AB Asesores, luego función pública, o sea, ha estado en la empresa privada, luego pasó a la empresa pública, director general de Política Económica y Defensa de la Competencia, en 2000 secretario general y luego en 2002 secretario de Estado de Economía. Luego volvió al sector privado como presidente ejecutivo para España y Portugal en Lehman Brothers, presidente ejecutivo en Nomura Securities y responsable del área financiera de PwC. También director del Centro del Sector Financiero que tiene Price con Instituto Empresa. En 2011, diciembre de 2011, fue nombrado ministro de Economía y Competitividad y también en noviembre del 16 le añadieron la cartera de Industria. Bueno, de este punto conoce muy bien la anterior crisis financiera que fue gravísima y hemos evitado el rescate como país que estaba inminente. Y se ha hecho muchas reformas en todo lo que es la banca. Ya no existen las cajas de ahorros, se han integrado todos en el sistema bancario y la banca está con unos ratios de capitales mucho más elevados. Hay una seguridad, yo diría, en toda la banca española en este momento, a prueba de casi todo. Casi todos los estrés test. Bueno, desde junio de 2018, o sea, un poquito más de 2 años, Luis de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo.
aparece mucho en eventos aquí en España y vuelve a su país cuando puede, pero está con sede ahora en Frankfurt. Yo sé por sus últimas charlas en Zoom que está preocupado que la recuperación está perdiendo impulso por el agravamiento de la crisis sanitaria. O sea, nadie ha pensado, me acuerdo en marzo que hablaban de una posibilidad de una segunda ola, pero no una probabilidad de una segunda ola, y estamos inmersos ahora mismo en la segunda ola. Sé también por las últimas charlas de Luis de Guindos que el BCE está preparado, tiene bastante munición si se agrava la situación. Y sé también que la previsión para la recuperación de la zona euro, recuperación completa, no será realmente hasta finales de 2022 y será desigual según países y según sectores, obviamente. Aquí en España tenemos el gran problema de la caída de uno de nuestros pilares, que es el turismo. Bueno, el vicepresidente va a hablar unos 25 o 30 minutos y luego vamos a ir a preguntas del público, que siempre es muy interesante al final. Por favor, en Zoom hay dos alternativas. Puedes mandar la pregunta por preguntas y respuestas, que es lo que queremos, y no por chat, que es una alternativa. Nuestro secretario general, Alfredo Bonet, mirará las preguntas, los ordenará, y como tenemos que terminar a las 2 en punto, a la hora germánica, ya de la tarde, ya seguro que el vicepresidente ya ha comido, ya están por la tarde en Alemania, pero siempre terminamos a las 2 en punto. Bueno, muchas gracias, vicepresidente, por acompañarnos hoy aquí en Zoom. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta invitación. Es siempre un placer estar con el círculo de empresarios que ha hecho una tan importante labor desde el punto de vista de lo que es la comunicación de los valores de la empresa, del libre mercado y la necesidad, lógicamente, del progreso económico en España. Por eso es para mí un placer estar con todos ustedes. Yo voy a ser relativamente breve. Me voy a referir a tres cuestiones: lo que es la situación económica. Hoy hemos tenido datos importantes de la zona euro referidos al tercer trimestre. Ayer tuvimos Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y, lógicamente, también discutimos lo que era la situación económica. En segundo lugar, me referiré a lo que ha sido la respuesta de política económica y cómo puede evolucionar en los próximos meses en función de lo que está siendo la pandemia, porque la pandemia es el elemento fundamental que de alguna forma está dirigiendo la evolución económica en la zona euro. Y por último, haré referencia a la situación de estabilidad financiera en la zona euro, con una especial referencia a la situación del sistema bancario, que lógicamente, como todos sabemos, la economía europea es una economía muy dependiente en su financiación del sector bancario. Siempre todas mis referencias serán para el conjunto de la zona euro. Empezando con lo que es la situación económica, hoy hemos tenido datos, la primera estimación de Eurostat del crecimiento de la zona euro en el tercer trimestre, que ha sido prácticamente casi del 13%, trimestre sobre trimestre. Bastante superior, ha sido una sorpresa positiva, eso es lo primero que hay que decir. Ha sido un crecimiento superior, por ejemplo, a lo que estábamos nosotros proyectando en el BCE, de acuerdo con nuestro escenario central. El crecimiento para este tercer trimestre debería estar ligeramente por encima del 8% y ha sido del 12,7%, lo cual, pues como comentaba anteriormente, ha sido una sorpresa positiva.
Sin embargo, ya esto, si me permitís la expresión, ya es pasado. El tercer trimestre ya ha pasado y de alguna forma pues lo que se ha dado ha sido pues un efecto estadístico y ligado a lo que fue el desconfinamiento de la economía europea. Es decir, tuvimos una caída muy intensa, prácticamente el 15% en el primer semestre, y hemos recuperado el 12,7% en este tercer trimestre, y ha ido en paralelo con lo que fue el confinamiento y el desconfinamiento de la economía europea. Si miramos los datos anualizados, lo que es la interanual, sin embargo, en el tercer trimestre todavía estamos por debajo, estamos en un 4,3%, a pesar del buen dato que comentaba anteriormente tuvimos en el tercer trimestre. Pero tal vez más interesante que este dato que comentaba anteriormente, pues tiene siempre un cierto componente estadístico, dado la intensidad de la caída en el segundo trimestre y en el mes de marzo del primer trimestre. Lo importante es analizar lo que fue el perfil. Y el perfil, lo que hemos ido viendo es que tras un mes de mayo, junio y julio muy intensos de crecimiento, de una evolución muy al alza, sin embargo, a partir de agosto los indicadores adelantados y de alta frecuencia empezaron a poner de manifiesto que había una cierta moderación en la evolución al alza del crecimiento económico. Y bueno, eso también se ha visto, por ejemplo, en los indicadores pues, más próximos de actividad, que son los PMI, tanto fundamentalmente el sector servicios, aunque en el sector industrial han sido relativamente mejores. En estos momentos, la cuestión básica que va a determinar la evolución en este último trimestre de este año y lo que va a ser la entrada en el año 21 es la evolución de la pandemia y de las medidas de confinamiento que se van a ir adoptando. Hemos visto, no voy a repetir lo que todos conocemos desde el punto de vista de evolución de los datos de infección, no sé si es una segunda ola o una tercera ola al respecto, o que siempre el virus ha estado ahí, pero hemos visto que los incrementos en la curva de infecciones han llevado a que los gobiernos europeos han ido tomando cada vez medidas más duras, ¿no? Más duras desde el punto de vista de lo que es el confinamiento, de lo que es el cierre para intentar evitar lo que es la propagación del virus. Se está intentando evitar, y eso también lo estamos viendo porque vimos las consecuencias de un cierre completo de la actividad económica, lo que ocurrió en el mes de marzo. Pero evidentemente se está intentando hacer de una forma mucho más pues, definida y concreta para colectivos específicos, para situaciones específicas, intentando evitar, como comentaba anteriormente, lo que es el confinamiento total, cuyo resultado desde el punto de vista económico, pues todos sabemos lo que fue. Por lo tanto, yo lo que diría es que el cuarto trimestre va a estar sujeto, lógicamente, o ha empezado teniendo un impacto importante lo que son las medidas de confinamiento. Nuestra proyección era que en el cuarto trimestre tuviéramos tenido un incremento, un crecimiento económico pues, que no es tan elevado como el que estábamos previendo para el tercer trimestre, pero que continuaba siendo elevado por encima del 3%, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, y lo vamos a ir viendo en todas las proyecciones y en todos los análisis de los institutos económicos, tanto nacionales como internacionales, se va a ver que el cuarto trimestre, lógicamente, no va a cumplir estas proyecciones, este crecimiento por encima del 3% en términos de crecimiento trimestral. Incluso no sería en absoluto una locura que fuéramos a crecimientos cero o incluso a crecimientos negativos en el cuarto trimestre en la zona euro, y todo dependerá, lógicamente, de la evolución de las medidas de confinamiento que están ligadas, como comentábamos anteriormente, a la extensión de la pandemia. Por lo tanto, tenemos un sabor, por decirlo de una forma, agridulce. Hemos tenido una parte buena, que ha sido un tercer trimestre mejor que lo que esperábamos, pero en estos momentos la mayoría de analistas están empeorando lo que es la proyección de crecimiento para el cuarto trimestre, y eso también tiene una implicación. La implicación es que vamos a entrar en el año 21 con un momento económico, con una situación económica y con una inercia inferior a la que habíamos también proyectado. Por lo tanto, esa es la situación desde el punto de vista estrictamente de coyuntura. Se trata, ya entrando un poquito más en lo que son detalles generales, una operación incierta por la pandemia y su evolución, que va a depender también muchísimo de la disponibilidad de una vacuna, como todos sabemos.
Va a ser también una recuperación incompleta, lo estamos viendo, es decir, a pesar del rebote mejor de lo esperado en el tercer trimestre, todavía estamos un 4,3% por debajo de lo que teníamos en el tercer trimestre del año 19 y no alcanzaremos el nivel de renta de finales del año 19, pues incluso bien entrado hasta el año 22, ¿no? Es decir, es incompleta en ese sentido. Y después es desigual, ¿no? Desigual porque está afectando mucho más al sector servicios, que lógicamente se ve mucho más afectado por las medidas de distanciamiento social que el sector industrial, y también por países. Y aquí es, lógicamente, este es un tema que esta dispersión desde el punto de vista de las tasas de crecimiento no es un tema baladí, es un tema que tiene consecuencias para lo que es la implementación de la política económica, fundamentalmente para la política fiscal. El nivel de inflación está muy reducido, está en tasas negativas. Hoy hemos tenido también la estimación del mes de octubre, la primera estimación del mes de octubre, con una tasa negativa del menos 0,3. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con los precios de la energía, tiene que ver también, lógicamente, con lo que han sido las rebajas que comentaba anteriormente John, por ejemplo, del IVA que se ha llevado a cabo en Alemania y en otros países como Irlanda. Para el año que viene, sin embargo, una vez que se vayan difuminando los efectos de la pandemia, los efectos recesivos de la pandemia y los efectos bases se reviertan, pues empezaremos a tener ya tasas de inflación positivas en el entorno del 1% para el año próximo. Esta es la coyuntura económica. En esa coyuntura económica, la política económica juega un papel fundamental, ha sido de una intensidad y una rapidez sin precedentes, no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace 10 años. La primera línea de defensa es, lógicamente, la política fiscal, las políticas fiscales nacionales, que se basaron en dos tipos de medidas, lo que fueron los ERTES europeos, por ponerlo de una forma simplificada, y en segundo lugar, pues las medidas de garantía, ¿no? De garantía para la concesión de créditos, es decir, los créditos ICOs que de alguna forma se han reproducido en todos los países europeos. Y simultáneamente lo que es los estabilizadores automáticos de los presupuestos nacionales han funcionado de una forma lógica ante una caída tan intensa desde el punto de vista de la actividad. Por otro lado, también la aprobación del Fondo de Recuperación marcó, yo creo, un antes y un después. Tuvo un efecto muy positivo desde el punto de vista, desde la perspectiva del sentimiento sobre la zona euro, con emisión conjunta de deuda, una parte de las ayudas además en forma de garantías no reembolsables y también a través de la concentración de los esfuerzos de ayuda en aquellos países que habían sido más vulnerables y que habían sido más golpeados, ¿no? Y en estos momentos la cuestión básica es cuándo se va a implementar, cuándo se van a empezar a ejecutar dichos fondos, y esperemos que las discusiones que hay entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo permitan que la disponibilidad de los recursos se haga lo más rápidamente posible, porque es un tema fundamental. Y después la política monetaria, ¿no? La política monetaria, desde el primer momento, se basó en tres pilares, ¿no? Primero, inyecciones de liquidez en condiciones muy favorables para los bancos. En segundo lugar, incrementar nuestros programas de compras. Creamos un programa específico con 1,35 trillones anglosajones de euros, del cual pues todavía nos queda prácticamente la mitad por ejecutar hasta mediados del año que viene. Y después medidas para facilitar la utilización de capital a los bancos, con el objetivo básico de mantener lo que son las condiciones de financiación, que no hubiera un endurecimiento de las condiciones financieras en la zona euro, es decir, evitar que hubiera una restricción de crédito, que sería un efecto muy negativo. Desde ese punto de vista, yo creo que la actuación ha permitido, ese objetivo se ha cumplido, es decir, no ha habido fragmentación en los mercados de bonos gubernamentales, no ha habido incrementos importantes en absoluto de tipos de interés en los mercados de crédito y en los mercados de renta fija, y evidentemente yo creo que la actuación del Banco Central Europeo por el momento ha evitado que pues a una crisis sanitaria a la cual se ha unido una crisis económica, pues se viera acompañada de una crisis financiera o de una crisis de deuda, que también hubiera podido acabar afectando al conjunto del sector financiero, ¿no? Nosotros ayer lo pusimos de manifiesto en el mes de diciembre, es decir, cuando tengamos nuestra próxima reunión de política monetaria, cuando produzcamos nuestras nuevas proyecciones que tendrán en cuenta lo que está siendo el agravamiento
de la pandemia. Cuando tengamos también más información sobre cómo las medidas de confinamiento están afectando la actividad económica real, pues como anunció ayer la presidenta, decidió el Consejo de Gobierno recalibrar, reajustar todos los instrumentos disponibles para hacer frente a la situación si efectivamente se produce un agravamiento tanto de las perspectivas de crecimiento económico como de lo que son nuestras proyecciones de inflación. Por último, ya me quería referir a lo que es la situación de estabilidad financiera, que creo que es fundamental. Decía yo antes que esta no es una crisis financiera. Es decir, aquí la restricción financiera no ha provenido de un endurecimiento de la política monetaria o no ha provenido del estallido de una burbuja inmobiliaria o de una burbuja de crédito como ocurrió en el año 2008-2009. Aquí lo que ha ocurrido es que como consecuencia de la pandemia, del confinamiento consecuente, se ha dado una caída brutal de los ingresos de las empresas, de lo que era su facturación, y ahí es donde se han encontrado las empresas con su restricción financiera. Cuando tienes una caída de facturación del 20, 30, 40% en un periodo corto de tiempo, evidentemente esa restricción financiera incluso es peor que la que te puede venir desde fuera del entorno empresarial, tanto de la banca, del sector financiero o por un endurecimiento de la política monetaria, ¿no? Y en esas circunstancias, yo creo que ahí es donde de alguna forma tenemos que focalizar los potenciales riesgos que se pueden producir para la estabilidad financiera. Ante esa situación, la política fiscal, como decía yo anteriormente, tiene que jugar un papel fundamental. Tiene que jugar el papel tanto de proporcionar garantías como todo el tema de los ERTEs para permitir que aquellas empresas que se han ido afectadas por esta caída de facturación y que son perfectamente solventes, pasen esas circunstancias, pasen de alguna forma el Rubicón de la pandemia y puedan posteriormente continuar sobreviviendo y permitir que la mayoría del tejido empresarial, que era viable antes, lo siga siendo después de la pandemia. Eso hace que la política fiscal juegue un papel fundamental y que eso lleve a un incremento de los déficits públicos y que lleve también, lógicamente, a un incremento del ratio de deuda pública PIB. El incremento del ratio de deuda pública PIB va a ser una consecuencia ineludible de la política fiscal, como decía anteriormente, como primera línea de defensa. Pero también, una vez que pase la pandemia y pasen sus efectos, lo que nos vamos a encontrar es con una situación, una posición fiscal más deteriorada de la que teníamos anteriormente, con un ratio de deuda pública PIB superior. Por tanto, habrá que redoblar el esfuerzo para volver a tener una situación, a alcanzar una situación de sostenibilidad de las finanzas públicas. Y también es muy importante que la política fiscal que se está llevando a cabo en estos momentos en Europa esté centrado en la pandemia. Es decir, el incremento de gastos se tiene que producir como consecuencia de medidas extraordinarias derivadas de los ERTEs europeos, de los efectos de los programas de garantía, del incremento del gasto sanitario, del incremento del gasto en educación. Todo eso son cuestiones normales ligadas a la pandemia. Lo que no sería, desde el punto de vista de lo que es sostenibilidad de finanzas públicas adecuado, sería que hubiera incrementos de otras partidas de gastos que no están ligadas, que llevaran a un incremento del déficit estructural en medio plazo, porque lógicamente eso requeriría a medio plazo un esfuerzo adicional desde el punto de vista de lo que es su reconducción. También lo que es la actuación del Banco Central Europeo en los mercados de deuda, evitando la fragmentación, ha ayudado a esa financiación y a que esos proyectos se lleven a cabo y que evidentemente la política fiscal juegue ese papel tan importante, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es básico que la política fiscal esté centrado en la pandemia, en solucionar los problemas de la pandemia y en intentar pues, cubrir este periodo que yo comentaba anteriormente, este cruce del desierto en el cual pues, la pandemia nos ha llevado y en el cual las empresas y también las familias han tenido una reducción importante de sus ingresos. El segundo elemento a destacar es la situación del sistema bancario europeo. El sistema bancario europeo se encontraba antes del corona con una situación de capital de liquidez buena, es decir, con un ratio de capital próximo al 15%, con liquidez también relativamente elevada y con un problema fundamental, que era una muy baja rentabilidad. Una rentabilidad que estaba en torno al 5% de los recursos propios, del equity, y que los inversores institucionales demandaban una rentabilidad muy superior, un coste de capital muy superior, con lo cual el ajuste en términos de valoración era muy intenso.
veíamos que los bancos europeos cotizados en bolsa estaban cotizando con descuentos sobre valor en libros muy superiores a lo que ocurría en otros países de nuestro entorno, ¿no? Eso se ha visto agravado por la pandemia. La pandemia va a llevar necesariamente a un incremento de los préstamos dudosos y, lógicamente, a un incremento de la necesidad de provisiones por parte de los bancos europeos. Y lo estamos viendo en lo que es los resultados que se han ido presentando del segundo trimestre. Sin embargo, no podemos olvidar también que a veces los efectos desde el punto de vista de lo que son los préstamos dudosos se dejan ver con un cierto retraso. Y que según nosotros publicamos en nuestro análisis de vulnerabilidad, que se hizo público hace unos 3 meses, si la recuperación se retrasaba, el impacto desde el punto de vista de lo que era consumo de capital de los bancos era diferencialmente muy intenso. Entre un escenario central, que era el escenario central que nosotros teníamos, en el cual, pues por decirlo de alguna forma, se recuperaba el nivel de renta a finales del año 22, y un escenario adverso, en el cual, sin embargo, tardaba más, es decir, no se recuperaba hasta finales del año 23, en términos de consumo de capital de los bancos europeos, de media, había una diferencia muy notable. Pasábamos de un consumo de capital pues, próximo a 200 puntos básicos a un consumo de capital de cerca de 600 puntos básicos. Y a veces esas situaciones es importante tener en consideración que lo más relevante no es tanto la media está ahí, pero siempre hay dispersión en torno a la media. Y había bancos en los cuales, pues, si el escenario económico se complica, el impacto en términos de consumo de capital era mucho más intenso que esa media que yo he señalado anteriormente. Por tanto, el mensaje está claro, es decir, es absolutamente imprescindible hacer un esfuerzo para intentar reducir costes, para intentar eliminar exceso de capacidad, que ya era necesario antes de la pandemia. Ahí, yo siempre lo digo, ¿no? La consolidación es un instrumento, es un medio que puede ayudar al respecto. No es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir los efectos anteriores, que es la mejora de la rentabilidad. Pero no podemos descartar que, de alguna forma, si el efecto de la pandemia tiene un impacto adicional más allá de lo que era el escenario central que nosotros estábamos proyectando, eso se acabe reflejando tanto en las cifras de provisiones, las cifras de evolución de préstamos dudosos, que de alguna forma agraven todavía más la situación de rentabilidad de la banca europea y especialmente de aquellos que tenían una peor situación desde el punto de vista de la rentabilidad, porque, vuelvo a repetir, el problema no es tanto la media, sino que, como decía anteriormente, la dispersión y aquellos que estaban por debajo de esos niveles. Esto es todo lo que quería comentar, es decir, el nivel de incertidumbre es muy elevado. La parte positiva es el compromiso de actuación, tanto desde el punto de vista del BCE, de la política monetaria, como desde el punto de vista de lo que es la política fiscal. Esperemos que rápidamente se ponga en funcionamiento lo que es el fondo de recuperación. Hay que intentar evitar, como decía anteriormente, que la crisis sanitaria y de deuda se convierta en una crisis financiera, una crisis de deuda, y ahí el Banco Central Europeo va a estar con todos sus instrumentos actuando con intensidad, como hemos indicado ya en el pasado y como hemos vuelto a reiterar después de la reunión del Consejo de Gobierno de ayer. Y también es importante que los países hagan sus deberes, ¿no? En estos momentos de incertidumbre, la política económica tiene que generar certidumbre, tiene que ser muy predecible para que los agentes económicos pues, superen pues, la peor crisis económica prácticamente en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, vicepresidente. Muy interesante, muy bien explicado y claro, como siempre. Estamos empezando a recibir preguntas. Hay varias que tienen que ver con la política española. Yo casi pediría a los asistentes que el vicepresidente, yo creo que por su cargo institucional, pues no debe contestar o opinar sobre las cuestiones internas políticas de España, con lo que preferiría que las cuestiones fueran sobre otros temas más quizá generales o de la zona euro o de política económica en general. En cualquier caso, hay 2 sobre presupuestos, una de Javier López, presupuestos españoles, y otra que Emilio Novela, yo creo que sabiendo un poco este tema, la formula de una manera que no sé si el vicepresidente puede responder. Dice, desde la perspectiva del BCE,
¿qué consideraciones haría sobre los presupuestos generales que acaba de anunciar el Gobierno de España? Es decir, no es tanto como Luis de Guindos, sino como Banco Central Europeo. Bueno, nosotros tampoco, lógicamente, las instituciones hablan a través de las personas que lo representan, ¿no? Y evidentemente yo intento siempre reflejar de alguna forma lo que es la opinión de la Ejecutiva y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Nosotros no tenemos una opinión específica sobre los presupuestos ni de España ni de ningún país concreto. Sin embargo, yo antes en mi exposición he resaltado alguna cuestión que es válida para todos los países de la zona euro. Es decir, la política fiscal es la primera línea de defensa. En segundo lugar, la política fiscal que hay que llevar a cabo va a llevar a un incremento del déficit público, tanto por los programas extraordinarios que comentaba anteriormente, los ERTEs, garantías, gasto adicional sanitario, como por el mero juego de los estabilizadores automáticos de los presupuestos. Y para el conjunto de la zona euro, nuestra proyección es que en el año 20, por ejemplo, el déficit público aumente casi en 8 puntos del PIB de la zona euro. Es decir, que una política fiscal que responda a esa situación. Y eso, a su vez, nos va a llevar a un incremento del ratio de deuda pública PIB en el entorno de 15-20 puntos cuando la pandemia sea finalmente controlada. Es decir, hay un deterioro de la posición fiscal de los países. Por eso mismo, es fundamental que la utilización de los recursos sea la mejor posible. Es decir, que el gasto público se centre en todo aquello que está relacionado con intentar que el máximo tejido empresarial de alguna forma sobreviva a lo que es esta situación, a este cruce del desierto que comentaba yo anteriormente de la pandemia. Por eso hay gastos que son, vuelvo a repetir, absolutamente ineludibles y que son positivos desde el punto de vista, porque si no la alternativa sería mucho peor. Y también evitar lo que son gastos que de alguna forma lleven o que no están relacionados con la pandemia y que puedan llevar a un deterioro de la posición fiscal y del déficit estructural una vez que hayamos superado la situación de crisis, ¿no? Eso es válido para todos. Es decir, la actuación del BCE en los mercados de deuda, que en última instancia lo que pretende es que evitar esta fragmentación de los mercados de deuda que se trasladaría a todos los mercados de renta fija y mantener bajo control lo que son los niveles de tipos de interés, también para que nuestra política monetaria produzca efectos, ayuda en lo que es la ejecución de la política fiscal, pero tiene que ayudar a la ejecución de la política fiscal correcta y centrada en el tema de la pandemia. Esto es una consideración que yo creo que después la tiene que hacer, evidentemente, la Comisión Europea cuando analice ahora a finales de noviembre lo que son los planes presupuestarios de los diferentes países y lo vaya considerando, ¿no? Por lo tanto, es situación extraordinaria. Política fiscal tiene que estar ahí, tenemos que tener un déficit público. Va a aumentar el ratio de deuda pública PIB, sin duda, pero también vamos a utilizar, lógicamente, ese esfuerzo presupuestario para centrarlo en lo que es superar el impacto de la pandemia. Muy bien. Muchas gracias, vicepresidente. Tenemos aquí otra pregunta de Miguel Carmelo, otro de nuestros socios, que pregunta: ¿tiene usted, como economista y vicepresidente del Banco Central Europeo, una opinión sobre cómo deberían manejarse las medidas para paliar la pandemia para conseguir ese óptimo equilibrio entre salud y actividad económica? Bueno, es un equilibrio difícil y, bueno, si yo tuviera yo creo que es muy difícil llegar a alcanzar ese equilibrio. Yo lo que sí creo es, y esto es un tema factual, es que hemos aprendido que la economía mundial y la economía europea no estaba preparada para un cierre total como la que tuvimos en marzo y que la consecuencia fue la caída del PIB que tuvimos en el primer semestre, como comentaba yo anteriormente, de cerca del 15%, que tiene su correlato, por decirlo de alguna forma, cuando abres la economía, como pasó posteriormente, en el incremento del 12,7%. Es decir, que hay que intentar vencer al virus simultáneamente sin cerrar totalmente la actividad económica, porque las consecuencias, en términos, vuelvo a repetir, de pérdida de actividad, y esa pérdida de actividad, pues, en última instancia, ese empobrecimiento de nuestras sociedades,
es muy, muy intensa. Lo que estamos viendo es que, bueno, yo no sé si esta es la segunda oleada o la tercera del virus en Europa, o el virus se ha convertido en algo endémico. Bueno, yo no soy virólogo, no conozco, lógicamente intentamos ver cuáles son las opiniones al respecto, pero no soy ningún experto al respecto. Pero sí hay una cuestión fundamental, es decir, hay que intentar, y lo estamos viendo por los diferentes gobiernos, que lo que están buscando fundamentalmente es luchar contra el virus, evitar el colapso desde el punto de vista de lo que son los sistemas sanitarios, con medidas que son mucho más, por decir una forma, quirúrgicas, dirigidas a intentar evitar el confinamiento total que tuvimos durante el mes de marzo. Eso es una realidad, ¿no? Y mientras esperar lo que sería la solución definitiva, que la solución definitiva es la vacuna, ¿no? Que parece que podemos tener disponibilidad en el primer semestre del año que viene, o un tratamiento de la enfermedad más efectivo que el que tenemos en estos momentos, ¿no? Esa es la consideración, ¿no? Es decir, que yo creo que al virus también, lógicamente, lo que son los sistemas sanitarios lo van conociendo mejor, las consecuencias, cómo se le trata, etcétera, etcétera. Y también yo creo que hemos aprendido que un confinamiento total produce efectos en términos de caída de actividad y de empobrecimiento intensísimos. Y además, como siempre ocurre en estas cuestiones, los efectos no se distribuyen equitativamente. Hay efectos de distribución, ¿no? Efectos desde el punto de vista de lo que es los diferentes segmentos de la sociedad, que algunos se ven más afectados que otros, ¿no? Por tanto, ese es el equilibrio que yo creo que están intentando buscar en estos momentos en Europa. Difícil de alcanzar porque en última instancia la pandemia es una tragedia sanitaria con implicaciones económicas clarísimas. Muchas gracias. Otra pregunta más. Vicente Lafora nos pregunta que cuál es su valoración sobre la fusión entre Bankia y CaixaBank, si es necesaria una mayor reestructuración de la banca española y que si esta oleada de fusiones bancarias beneficia a empresas, pymes, autónomos y familias. Bueno, yo la verdad es que siento tener que poder hablar de cosas más bien genéricas, no, yo no entro en ningún tipo de consideración de operación específica al respecto. El proceso de consolidación, yo decía anteriormente que es un proceso que no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento necesario para llevar a cabo otras finalidades. Las finalidades son básicamente reducir costes y eliminar exceso de capacidad y, lógicamente, mejorar lo que es la rentabilidad de la banca. Rentabilidad que, bueno, según los datos que nosotros tenemos, pues por ejemplo, en el segundo trimestre, pues ese retorno sobre el capital ha pasado del 5% que teníamos antes de la llegada del virus a una rentabilidad del 2%, ¿no? Y la pandemia va a tener un impacto adicional, ¿no? Es decir, que está afectando ya lo que son los ingresos de la banca, están afectando a lo que van a ser los créditos dudosos, el flujo de créditos dudosos que se había reducido durante mucho tiempo en la banca española, y la banca española había hecho un esfuerzo clarísimo de limpieza, pues vamos a ver que van aumentando. Y además que aumentan con un cierto decalaje, es decir, a veces en economía y en finanzas el tema de la consistencia temporal es de una importancia fundamental. Es decir, a lo mejor tienes la caída del PIB en el segundo trimestre del año, pero los efectos financieros y los efectos desde el punto de vista de solvencia se ven con un cierto retraso, ¿no? Por eso es muy importante también una cuestión, es que la retirada de los estímulos fiscales se haga de una forma compasada a lo que es la evolución económica, no tengamos una situación en la cual reducimos rápidamente los estímulos fiscales porque eso podría llevar a una recaída todavía más intensa, aparte de la que se podía producir como consecuencia de la segunda oleada del virus. Por lo tanto, esa es la consideración. Que también, y en esto hay un riesgo. El riesgo es que esta baja rentabilidad, y eso es un análisis que hemos visto, hay una correlación entre la baja rentabilidad de la banca o de los bancos y de aquellos que tenían peores números con los niveles de provisionamiento. Y si se empieza a percibir que las provisiones no son suficientes, entonces inmediatamente surgen las dudas sobre
la solvencia, la valoración de activos de los bancos europeos, que es algo que se ha evitado sin duda. Por tanto, yo lo que diría es muy, muy, muy importante que seamos conscientes que va a haber un incremento del flujo de créditos dudosos en la banca europea, que eso hace más imprescindible que nunca la actuación por parte de los gestores, y que, operaciones de consolidación se han dado algunas, se están dando en España y en otros países, y puede ser una de las avenidas, uno de los instrumentos que tengamos para actuar, ¿no? Pero ahí sigue habiendo, y se ha evitado por el momento, porque como decía yo anteriormente, esta no es una crisis bancaria, no es como la del año 2008-2009, una crisis bancaria que da lugar a una crisis económica, pero la pandemia, los efectos económicos, sin duda, van a afectar a las cuentas de resultados y a lo que son los balances de las entidades financieras. Después, desde el punto de vista de competencia, yo creo que hay un número suficiente de entidades, y además a veces lo importante en estas consideraciones es el mercado relevante, y empieza a haber otros jugadores que también entran en el mercado bancario, es decir, todo lo que son las Big Tech, las FinTech, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que nosotros vigilamos muy de cerca cuáles son las condiciones de financiación de la banca europea. Hemos visto que no ha habido un endurecimiento, aunque puede que se pueda llegar a producir, no tanto como consecuencia de las condiciones financieras, sino porque los bancos, ante la enorme incertidumbre que se produce con la pandemia, pues lógicamente van a endurecer sus condiciones, pueden estar planteando endurecer sus condiciones de financiación. Ahí también juega un papel fundamental en esta situación de incertidumbre lo que son los sistemas de garantía públicas, ¿no? Que ayudan a que se mantenga el crédito. Pero tenemos que evitar, como sea, que se dé una situación de contracción del crédito en Europa. Porque si se diera esa situación, yo creo que agravaría de forma muy notable lo que son unas perspectivas que, como decía anteriormente, no son buenas para el cuarto trimestre ni para el principio del año próximo. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta relacionada que dice, a fin de responder eficazmente al agravamiento de la crisis económica derivada de la pandemia, ¿resulta especialmente prioritario culminar la Unión Bancaria Europea? Bueno, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que es una de las... Vamos, lo que resulta triste es que no lo hayamos culminado antes, ¿no? Y que nos hayamos encontrado en esta situación. Haber culminado la Unión Bancaria, tener falta un fondo de garantía común, único para Europa, yo creo que hubiera dado muchísima tranquilidad para el sistema bancario europeo, y hubiera sido un elemento fundamental de cara a la confianza que es necesario generar a futuro. Igual que culminar una unión de mercado de capitales, ¿no? El Brexit está ahí, esperemos que sea un Brexit con acuerdo, aunque hay un riesgo de que haya un Brexit sin acuerdo, como todos sabemos, ¿no? Pero aquí la cuestión, tanto la combinación de una unión bancaria como una unión del mercado de capitales hubiera sido una añadidura fundamental. Igual que tener, por supuesto, una capacidad fiscal única en Europa. Hombre, el Fondo de Recuperación puede considerarse como una especie de embrión de esa capacidad fiscal común en Europa, pero se está poniendo de manifiesto lo relevante que es la disponibilidad de esta unión fiscal y de un planteamiento conjuntos, a veces no tanto incluso desde el punto de vista de lo que son las transferencias concretas de dinero, sino desde el punto de vista de lo que es generar confianza en lo que es la gobernanza de la unión monetaria. Hay dos preguntas del euro que voy a hacer juntas. Una primera de José Pazos, que pregunta, en su opinión, ¿la mayor volatilidad actual del euro está más asociada a un ajuste de su debilidad anterior o es simplemente una respuesta de los mercados al incremento de la incertidumbre? ¿Hace más complejo el trabajo del Banco Central Europeo esta volatilidad? Y otra de Gil Guidron, socio nuestro, que dice, ¿cómo ve la evolución del euro a corto y medio plazo? Para nosotros, contestando a las dos cuestiones, nosotros no tenemos, para nosotros el tipo de cambio no es una variable de política monetaria. Es muy importante tenerlo en consideración. De nuestras variables de política monetaria es fundamentalmente, nuestro objetivo primario es la estabilidad de precios, es definido como lo tenemos definido, de una inflación
por debajo, pero próxima al 2%. Pero lógicamente el tipo de cambio es una variable fundamental para cualquier economía, y para la economía euro también lo es. Nosotros lo que hacemos es, lógicamente, incorporamos las proyecciones de tipo de cambio a nuestros modelos cuando intentamos tener proyecciones desde el punto de vista de actividad económica, desde el punto de vista de inflación. Pero no fijamos ningún objetivo. Igual que tenemos un objetivo de inflación y una definición de estabilidad de precios, no lo tenemos en absoluto para el tipo de cambio. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos a veces es bueno mirar a la historia, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en la Gran Depresión. La Gran Depresión empezó con una guerra comercial que después se convirtió en una guerra de divisas, lo cual fue suicida, ¿no? Es decir, que ahí se produjo un agravamiento y un empobrecimiento generalizado, ¿no? Y, por lo tanto, entrar en una guerra de divisas ahora yo siempre considero que sería absolutamente suicida, y por eso en todos los comunicados del G7, del G20, se habla siempre de, vamos a ver, el tipo de cambio, la política monetaria no debe estar dirigida a manipular al tipo de cambio, sino que el tipo de cambio tiene que ser una consecuencia de las diferentes políticas de las diferentes zonas geográficas del mundo, ¿no? Y por eso, vuelvo a repetir, para nosotros no es un objetivo el tipo de cambio. Yo la verdad es que, bueno, no voy aquí, vamos a intentar hacer proyecciones sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio. Bueno, pues es coger la bola de cristal y la probabilidad de que yo acierte es exactamente igual que la que no acierte. Por tanto, no es ni mi visión, ni yo le prestaría demasiada atención a las proyecciones que yo pueda hacer con respecto al tipo de cambio. Estamos viendo que el tipo de cambio, sin embargo, está ahí más o menos estable, 1,17, 1,18. Hubo una mejora importante del tipo de cambio cuando se aprobó, por ejemplo, el fondo de recuperación. Cuando se aprobó el fondo de recuperación, mejoró el sentimiento con respecto a la zona euro. Inmediatamente eso se reflejó en una cierta apreciación del euro, ¿no? Pero por eso mismo hay razones que pueden provenir de diferentes situaciones, de diferentes políticas, pero lo importante, vuelvo a repetir, es que no se entre de ningún modo en una situación de intentos de manipulación del tipo de cambio, que yo creo que no es la situación en estos momentos, porque eso nos haría, en última instancia, hacer perder a todos a la economía global. Gracias. Tenemos también una sobre variable de política monetaria. Juan Jesús Valderas, otro de nuestros socios, pregunta si hay espacio técnico y político para una interpretación del objetivo de IPC del 2% en media, permitiendo un periodo con inflación cercana al 4% que permitiera aligerar la deuda. Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos en un proceso de revisión estratégica ahora en el BCE, de la estrategia de política monetaria, que cubre fundamentalmente tres cosas. Uno, la definición de inflación. Dos, los instrumentos que vamos a utilizar. Tres, otros objetivos secundarios, ¿no? Nuestro objetivo primario, establecido en los tratados europeos, es estabilidad de precios. Y la definición en estos momentos de estabilidad de precios es una inflación medido por el índice de Eurostat que esté por debajo, pero próximo al 2%. Se va a abrir el debate. Bueno, los americanos han ido a un tema de inflación media con ciertas compensaciones. Bueno, todo tiene pros y contras, pero hay que tener en cuenta que el mandato de la Reserva Federal de Estados Unidos es diferente al mandato del BCE. Nuestro mandato es únicamente estabilidad de precios, el suyo es dual, es estabilidad de precios y pleno empleo. Pero yo creo, si me permiten, que este no es la cuestión fundamental. Es decir, la inflación en Europa en los últimos 10 años ha estado claramente por debajo, tanto lo que es el índice global como la inflación subyacente han estado por debajo claramente de la definición de inflación. Yo creo que lo más importante son los instrumentos de política monetaria. Tradicionalmente la política monetaria se basaba en, tú fijabas los tipos de interés a corto plazo y esperabas que posteriormente tu actuación de política de actuación sobre los tipos a corto influyera en toda la curva de tipos de interés. Nos hemos ido acercando, como todos sabemos, a los tipos cero,
como consecuencia, entre otras cuestiones, de la caída de una tasa natural de interés, que es un fenómeno que es real, que no es monetario, que nos ha ido llevando cada vez a que nos encontremos más próximos a, como decía anteriormente, a lo que se denomina el suelo de la política monetaria, que son los tipos ceros. Y entonces inmediatamente surgen otros instrumentos, como es, por ejemplo, la compra de activos. Es decir, con lo cual actúas en lo que es el conjunto de la curva de tipos de interés, porque no solamente fijas los tipos de interés a corto, sino que también con tus compras en los diferentes tramos de la curva de tipos de interés, de deuda pública básicamente, vas afectando a los tipos a diferentes plazos, vas afectando toda la escala y toda la curva de tipos de interés hasta el 10, 20, 30 años. Esta es otra consideración. Este es otro instrumento que se denomina instrumento no convencional de actuación, que cada vez se van convirtiendo más en convencionales porque los han adoptado todos los países, todos los bancos centrales en el mundo. Después existe otro que es la terminología inglesa, el forward guidance, en el cual tú lo que dices es que no actuarás o no tomarás medidas de subida de tipos de interés hasta que efectivamente la inflación llegue a tal nivel. Bueno, estás dando pues certidumbre y directrices claras a los participantes, a los mercados, de cuál va a ser tu política de tipos de interés a futuro. Bueno, estos son los instrumentos que se van de alguna definiendo. Ha habido incluso bancos centrales, como es el Banco de Japón, que ha comprado acciones, que ha comprado equities. Bueno, ahí hay diferentes variedades y todo eso se va a anunciar. Y después, en tercer lugar, nuestra revisión estratégica va a hablar de lo que son los objetivos secundarios. Ahí juega un papel fundamental todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Y cómo, de alguna forma, pues, el Banco Central Europeo puede ayudar a los objetivos, un objetivo que es un objetivo de la Unión, que es la lucha contra el cambio climático. Bueno, esta es otra consideración al respecto, o los efectos sobre la estabilidad financiera. Bueno, ese es el marco. En ese entorno es donde hay que determinar lo que es la definición futura de inflación. Yo creo que ahí no habrá muchas sorpresas, porque siempre la política monetaria es mucho más sobre evolución que sobre revoluciones. Es siempre evoluciones graduales, pero nuestra revisión estratégica tiene que determinar lo que va a ser nuestro marco de actuación para los próximos 5, 6, 7 años, aunque la última revisión estratégica en el caso del BCE se hizo hace 17 años. Muchas gracias. Otra más, de Rafael García del Pollo, otro de nuestros socios, que dice: ¿cuáles son los planes de desarrollo por parte del BCE Eurosistema, del euro digital? Bueno, eso es un tema importante. El euro digital es básicamente uno de los proyectos fundamentales que tenemos en estos momentos de desarrollo. Hemos incluso comenzado lo que es un proceso de consulta pública. Hemos sacado un documento en el cual pues, intentamos que todas las partes nos aporten. Yo creo que el euro digital es una economía que cada vez es más digital y además una economía que además se ha acelerado en su digitalización como consecuencia de la pandemia. Para nosotros no es una opción, sino que acaba siendo una obligación. Hay que hacerlo bien. Tampoco se trata de ser los primeros, sino de lanzar un euro digital que tiene que cumplir prácticamente todas exactamente las mismas misiones que cubre en estos momentos el efectivo. Es decir, no es un reemplazo del efectivo, tiene que ser un complemento del efectivo, pero tiene que ser moneda de curso legal. No es un tema que también tiene implicaciones, que es por lo cual hay que hacerlo con prudencia y con cautela, que es implicaciones desde el punto de vista de la implementación de la política monetaria y también desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Porque claro, estamos hablando de un euro digital que estaría disponible para todos los ciudadanos de la zona euro. Es decir, que es una cuestión, igual que está disponible en este momento el efectivo para todos los ciudadanos de la zona euro. Y por lo tanto se trata de un tema que no es baladí. Yo, desde el punto de vista personal, yo creo que vuelvo a decir, es una obligación, es una necesidad, pero hay que hacerlo teniendo en consideración pues, las restricciones y las limitaciones que tiene y las implicaciones que tiene. Y como decía anteriormente, no es un tema trivial en absoluto, sino que tiene efectos, sobre todo desde el punto de vista de estabilidad financiera y de lo que es la forma, nuestro sistema financiero y cómo se distribuyen los impulsos de política monetaria, puede tener muchos efectos que hay que analizar con cuidado y con prudencia. Pero
yo creo que el euro digital sin duda llegará. Muchas gracias. Tenemos aquí una más de Rubén Lapetra. Rubén Lapetra nos habla de la salida a bolsa de Ant Group, una fintech de 1.000 millones de usuarios que hace préstamos al consumo, gestiona fondos, vende seguros, etcétera, y pregunta que cuál es la posición del Banco Central Europeo ante empresas como Ant Group y su influencia o riesgo sobre la estabilidad financiera europea. Bueno, yo no conozco el caso concretamente ni la actividad específica de esta compañía. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos un principio muy claro, es decir, misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Y es importantísimo no establecer discriminaciones. Es decir, que si una empresa realiza una actividad financiera que implica un riesgo desde el punto de vista regulatorio, la regulación tiene que ser idéntica que los jugadores tradicionales, vamos a decirlo de alguna forma, cualquier actividad. Y lo mismo se aplica para el principio, para lo que se denomina las stable coins, ¿no? Para las monedas digitales que están surgiendo. Es decir, que lo que no se puede hacer es aprovechar de alguna forma agujeros en regulación para de algún modo pues, buscar situaciones de ventaja comparativa, teniendo en cuenta que además estos son siempre actividades reguladas. Es decir, la actividad del sector financiero es que las entidades financieras tradicionales, por decirlo de alguna forma, están sujetas a medidas de vigilancia, a medidas precautorias, a medidas de antiblanqueo de capitales. Hay que respetar absolutamente todo lo que tiene que ver con la confidencialidad y la privacidad de los clientes. Bueno, si un nuevo jugador, que es el avance tecnológico y que nadie está en contra de ellos, que entra desde fuera, desde el ámbito tecnológico, a competir en los mercados tradicionales, pues sí que implica lógicamente una misma actividad, un riesgo similar, pues lógicamente la regulación tiene que ser absolutamente similar para que no se produzcan situaciones de desventaja comparativa. Nos da tiempo para la última pregunta. Esta nos ha llegado por YouTube de Fernando OM. Dice, el Banco Central Europeo ha dicho que comprará la deuda a los miembros que sea necesario. Pero ¿cómo distinguirá la deuda generada por aumentos del gasto público generadas por el COVID de otros aumentos derivados de gastos de otra índole? No, vamos a ver, ahí fundamentalmente el que tiene que hacer la valoración de los planes presupuestarios es la Comisión Europea. Y nosotros ahí en ese tipo de disquisiciones no entramos habitualmente, pero yo creo que es la Comisión Europea, cuando haga su valoración de los planes presupuestarios que han presentado todos los Estados miembros, los que evidentemente deberán señalar el gasto que es absolutamente razonable de aquel que supone pues, un incremento del déficit estructural que va más allá de lo que es el tratamiento de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, vicepresidente. Ha sido tan claro y concreto como siempre y voy a devolver la palabra a nuestro presidente para cerrar a tiempo. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, gracias, vicepresidente, y gracias por la labor y sacrificio que estás haciendo por el bienestar de todos los españoles y todos los europeos. O sea, lo admiramos y lo reconocemos. Y realmente necesitamos más instituciones como la BCE para crear una Europa sólida, unida, sin los defectos que tenemos actualmente, ¿no? Y me alegro que seas optimista a partir de los próximos, bueno, a partir, vamos a decir, del segundo trimestre del año que viene. Como dijo Churchill, ser optimista, yo soy optimista, ¿no? No tiene sentido ser otra cosa y debemos ser optimistas para superar todos los obstáculos que vienen en nuestro camino y en nuestra vida. Y desde luego la economía tiene un gran obstáculo en ese momento. Agradecemos siempre como amigo antiguo del Círculo que has prestado esta hora para estar con nosotros. Ha habido mucho interés por parte de los socios y veo también en la lista
que Radio Televisión Española ha estado con nosotros y Mediaset y varios periodistas también a nivel personal. O sea que has tenido una buena audiencia. Entonces, nos despedimos hasta otra que sea no virtual, pero in the flesh. Esperemos muy pronto. Por supuesto. Muchísimas gracias, John. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos. Hasta ahora.